La pandemia ha sido un reto para la sociedad y para los investigadores, pero también ha supuesto una oportunidad para explorar en un contexto real y complejo si el estilo de pensamiento puede ser una variable de interés a la hora de explicar los comportamientos de las personas para protegerse del virus y su bienestar en una situación amenazante. Tres expertas profundizan en la abstracción como mecanismo protector en situación de vulnerabilidad económica durante la pandemia por la COVID-19. Modera esta charla la profesora de Psicología Social de la UNED, Itziar Fernández Sedano. Buenos días. En este programa nos acompañan dos profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid, Pilar Carrera y Amparo Caballero, investigadoras principales de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que lleva por título El estilo de pensamiento abstracto como estrategia de promoción de la salud y el bienestar en personas en situación de escasez económica. Con ellas llevo ya muchos años investigando y es por ello que a lo largo de estos minutos, de los siguientes minutos, vamos a tratar de exponeros algunos de los estudios que hemos realizado recientemente. Para comenzar, Pilar, ¿por qué surge la necesidad de explorar las relaciones entre el estilo de pensamiento, las conductas de salud-riesgo y la escasez económica? Pues bueno, primero de todo, Itziar, muchísimas gracias por invitarnos a Amparo y a mí a la UNED. Nos encanta venir a la UNED y a Radio UNED. Existen muchísimos datos y muchísimas estadísticas, respondiendo a tu pregunta, que muestran que las personas que están en escasez de recursos económicos presentan con más frecuencia comportamientos de riesgo, ¿no? Algunos son ejemplos que todos vemos y que son realmente preocupantes. Por ejemplo, salen últimamente datos en los periódicos que muestran cómo las personas que son más vulnerables económicamente tienen una dieta menos saludable o, por ejemplo, van a un menor número de controles médicos. Eso es un dato pues muy preocupante porque probablemente son las personas que precisamente más lo necesitan, ¿no? Las explicaciones que suelen darse y que tienen su parte de apoyo empírico y que son correctas son explicaciones que tienen que ver con características personales, ¿no? Pues se ha visto, por ejemplo, que características como la impulsividad pues pueden promover mayor número de conductas de riesgo, y también se habla de factores más estructurales, más ambientales, ¿no? Como el acceso a los recursos de salud y educación. Pero con estos factores personales y ambientales, que son sin duda, como digo, relevantes y que hay apoyo empírico, se estaba dejando fuera una explicación que a nosotras como psicólogas sociales nos parece de enorme importancia, y es en qué medida las personas que están en esa situación de amenaza económica, que se sienten muy angustiadas, cambian de manera de pensar. Es decir, no es una característica idiosincrática propia, sino que la situación de angustia y de sentirse amenazado porque no tienes recursos para vivir adecuadamente te afecta a cómo piensas y a las decisiones que tomas. Fundamentalmente, este tipo de trabajos han empezado desde la economía, lo que se llama economía conductual, y también desde la psicología social, que es a nosotras lo que nos interesa, ver cómo la sensación de amenaza y de vulnerabilidad lleva a la gente a focalizarse más en el corto plazo, y por eso toma ese tipo de decisiones un poco perjudiciales, ¿no?, para ellas. Y es por eso donde nos llevó a la teoría del estilo de pensamiento o teoría del nivel de constructo, ¿no? Es muy importante esto que señalas, abrir esta nueva perspectiva del nivel de constructo. ¿A qué nos estamos refiriendo realmente con este nuevo enfoque de nivel de conceptualización, pensamiento? Estilo de pensamiento, sí, te cuento. Se llama nivel de constructo, lo hemos traducido así, pero bueno, podemos llamarlo también estilo de pensamiento. Es una idea que viene ya desde finales de los 80. Hay dos autores, Ballacher y Wegner, que hablaban en su teoría de la identificación de la acción. Empezaban a hablar de una dimensión con dos polos que nos ayudaba, un gradiente gradual que nos ayudaba a entender cómo piensan las personas, cómo representan mentalmente las conductas, las acciones, los eventos. Hablaban de un polo que lo llaman abstracto, que se focaliza más en representar los eventos, fundamentalmente fijándose en las metas finales, en el largo plazo, en las consecuencias a largo plazo.
Y el otro polo, el otro extremo de esa dimensión sería el estilo más concreto, que lo que hace es focalizarse más en cómo se realizan las conductas, en los medios, ¿no? Todas las personas estaríamos con un estilo situado entre esos dos polos, en esa dimensión, ¿no? Por ejemplo, por aclarar un poco a los oyentes, si yo represento de forma abstracta hacer deporte diariamente, pues muy probablemente me imagine, lo represente mentalmente pensando en que mi salud será mejor, ¿no?, en el futuro. Sin embargo, si lo represento más concretamente, pues pensaré en cuánto me cuesta ir al gimnasio, si tengo tiempo o cómo hacer un hueco en mi agenda, ¿no? Para nosotras, lo más interesante de esta teoría es que lo presentan como una tendencia personal, es decir, un estilo que cada uno tenemos, pero, y esto es lo interesante para nosotras, puede cambiarse. Cambia en función del contexto. De hecho, cambia una misma persona, cambia en función del contexto que la rodea, de cómo piensa. Eso era lo que más nos interesaba a nosotras. Esta teoría de Ballacher y Wegner luego ha sido retomada precisamente por la que nosotras nos estamos manejando, que es Tropsch y Lieberman, la teoría del nivel de constructo, que es una idea muy similar, y ellos hacen mucho énfasis precisamente en esto que nos interesa, ¿no?, en la posibilidad de manipular el estilo de pensamiento. Ellos sobre todo se fijan en lo que llaman distancia psicológica, que para entenderlo más fácilmente probablemente sea la distancia temporal, y todos tenemos ejemplo de ellos. Imaginamos, cuando pensamos en hacer un viaje a largo plazo, imaginaros dentro de 6 meses, dentro de un año, pues muy probablemente todos en nuestra cabeza pensemos en la meta del viaje, ¿no? Pues disfrutar, pasarlo bien. Pero si ese viaje lo pensamos hacer dentro de 2 días, muy probablemente en nuestra cabeza aparezcan los problemas, ¿no? Cómo arreglo mi agenda, lo que me va a costar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo más interesante, como digo, para nosotras es que el estilo de pensamiento se puede cambiar. Se han probado muchas tareas, se han probado a nivel experimental, sobre todo, ¿no? Hacer a la gente pensar en las metas a futuro, en por qué hacer las cosas o cómo hacerlas. Luego hay pues, cambios ambientales contextuales pues muy curiosos, ¿no?, para cambiar el estilo de pensamiento. Hemos leído cosas, por ejemplo, manipulando olores. El olor a canela parece que a la gente le produce pensar más en concreto, mientras que el olor a menta te lleva a pensar más en abstracto. No hay nada más que recordar, si pasamos una panadería y olemos a pan recién hecho, pues probablemente empecemos a salivar y pensemos en el sabor. Y no pensemos en si nos va a sentar bien o mal a nuestra dieta, ¿no? Entonces, ese es un poquito el marco en el que nos movemos en esta teoría del nivel de constructo. Es muy interesante todo lo que comentas sobre el nivel de pensamiento, cómo los estudia, que se pueda modificar y puesto en relación con otro tipo de conductas. En ese sentido, y teniendo en cuenta ya en marzo del 20, cuando nos enfrentamos a la alerta sanitaria producida por el coronavirus y que toda la sociedad se vio afectada en ese contexto de confinamiento, a mí sí que me gustaría que explicarais un poco, Amparo, qué papel juega el estilo de pensamiento y cómo va de lo concreto al abstracto en esa nueva situación que todos vivimos ya hace un par de años. Pues hola, buenos días, Itziar. Pues sí, efectivamente, la pandemia ha resultado ser un reto para todos nosotros. Desde luego, como sociedad, nadie lo duda, pero también para los investigadores y las investigadoras, porque hemos intentado, en esos momentos en los que realmente nadie esperábamos que iba a pasar lo que después ocurrió, pues hemos intentado aplicar nuestros conocimientos, nuestros enfoques de investigación al contexto de la pandemia. Y en nuestro caso, por todo aquello que ha estado comentando Pilar, pues es que casi era inevitable, ¿no? No podíamos dejar de aplicar estas cosas que estamos viendo, cómo afecta ese estilo de pensamiento, la situación de escasez económica o de amenaza económica a los comportamientos de riesgo para la salud, ¿no? Teníamos un escenario en el que verdaderamente era privilegiado para poder probar todas estas cuestiones. Así que, además de ser un reto, la pandemia también nos ha supuesto una oportunidad de explorar en un contexto real, en un contexto complejo, en un contexto en el que todo el mundo tenía muy clara la importancia de lo que teníamos que hacer, ¿no? Pues en qué medida el estilo de pensamiento es una variable que conviene tener en cuenta para poder explicar los comportamientos de las personas, para protegernos del virus, ¿no? O para mejorar nuestro bienestar frente a una amenaza tan palpable como era la pandemia. Así que, por un lado, podríamos decir que tenemos esas conductas de protección frente al COVID, que
son un objeto para nosotras de estudio, son conductas de prevención, son conductas de salud. No realizarlas, desde luego, supone un riesgo muy importante para nuestra salud. Y por otro lado, tenemos esa situación de vulnerabilidad sobrevenida, de amenaza, tanto a la economía como a la salud, que nos ha supuesto la pandemia, ¿no? La COVID, y sobre todo en esos primeros momentos en los que no teníamos para protegernos más que intentar no tener contacto con los demás, cuando tuvimos mascarillas, tratar de tener higiene. No teníamos vacunas, recordemos, estamos hablando de marzo a mayo del año 2020, hace un poquito más de 2 años. En esos momentos, aparte de que desconocíamos muchísimo lo que podía suponer este virus, es que no teníamos nada más para protegernos que poner barreras, ¿no? De algún modo. Bueno, pues eso es lo que de algún modo intentamos poner en relación en nuestro estudio. Claro, yo recuerdo que estábamos todos en casa, que teníamos que teletrabajar. Con los miedos, ¿pudiste recoger datos durante el confinamiento, en esos primeros días? Bueno, pues obviamente en esto las tecnologías de la información nos han permitido poder hacer encuestas casi en tiempo real, y sin casi, ¿no? En tiempo real, ¿no? Hemos intentado recoger las reacciones de la población a través de cuestionarios online, tanto de lo que hacían, de cómo se sentían, de qué tipo de comportamientos protectores realizaban, de cuál era su situación económica, cómo estaban viviendo la pandemia en ese sentido, ¿no? Cómo percibían la amenaza que podía suponer el COVID tanto a su salud como a su economía. En fin, hemos estado pudiendo realizar ese tipo de trabajos de forma online. La verdad es que es muy importante porque normalmente cuando se hacen los estudios se tienen sesgos de memoria, y este confinamiento y estos estudios en tiempo real nos permiten recoger las reacciones de la población, teniendo en cuenta las distintas fases que luego fuimos viviendo del confinamiento. ¿Con qué muestra se ha contado para estos estudios? Explícanos un poco, porque ha habido muchas fases. De hecho, ahora estamos en otras olas de la COVID. ¿En qué momento lo recogisteis? Bueno, hemos recogido información en distintos momentos, pero quizá la más relevante, que sería un poco la que vamos a poder compartir hoy, es el primer estudio, ¿no? El que realizamos en esa súper primera fase de la COVID. Pensad que estamos empezando a recoger datos el día 13 de marzo de 2020. O sea, primerísimo minuto. Larga, exacto. Sí. Y prolongamos esa recogida hasta mediados del mes de mayo. Ese tiempo nos supuso que estábamos tomando información de más de 1.500 personas adultas de población española. Los oyentes recordarán esa situación y se estarán preguntando por los hallazgos, sobre todo por lo que ha comentado también Pilar del nivel de constructo. Y para estructurar un poco estos resultados, vamos a ir por partes. ¿Qué relación existe esa percepción de vulnerabilidad también sanitaria, económica, con el nivel de constructo? Vamos a centrarnos primero en lo económico y la protección frente a la COVID. Bueno, hay que saber que los modelos clásicos de conductas de salud, de comportamientos de salud, nos dicen que aquellas personas que se protegen más son aquellas que se sienten más amenazadas por aquello de lo cual se deben proteger, ¿no? Si no somos capaces de percibir la amenaza, difícilmente nos vamos a proteger de ella. En el caso del COVID, pues pasa lo mismo, ¿no? Si no percibimos que el COVID es un problema, que es una amenaza, si pensamos que es un invento, por ejemplo, ¿no? Como pues hemos visto los negacionistas y demás, pues no nos vamos a proteger. ¿De qué nos vamos a proteger si no hay riesgo, ¿no? No es necesario. Eso sería un primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Así que, lo primero, percibir la amenaza es un primer paso para prepararnos para protegernos, ¿no? También sabíamos por investigaciones previas que, en este caso ya propias, que las personas que mantienen un estilo de pensamiento abstracto son aquellas que realizan menos comportamientos de riesgo y realizan más comportamientos de salud. Pues, ¿por qué? Pues porque son capaces de ver esas consecuencias a largo plazo de las que nos hablaba antes Pilar. Así que nuestra pregunta era, ¿será la abstracción un mecanismo protector también en una situación amenazante, en una situación nueva, retadora, como ha supuesto la COVID-19? Y bueno, con eso trabajamos. Y lo que nos encontramos,
como era de esperar, es que se cumplía la primera parte, es decir, las personas que se sentían más amenazadas se protegían más. Eran aquellas que se ponían más la mascarilla, que iba a menos espacios en los que hubiera otras personas, que hacían más higiene de manos, todas estas cuestiones, ¿no? Pero aquellas personas que se sentían poco amenazadas serían un poco las que a nosotras más nos importaban, porque claro, son aquellas que potencialmente pueden estar más en riesgo. Y ahí nos encontrábamos que aquellas que, aunque no sintieran una gran amenaza, eran abstractas, se protegían más que aquellas que, aunque no sintieran mucha amenaza, eran concretas. Bueno, pues esto es un primer resultado que nos parece muy relevante, ¿no? Así que dentro de ese grupo que parece el más vulnerable porque no percibe la amenaza, si se comportan las personas con un estilo abstracto protegiéndose más, podríamos decir que la abstracción es un mecanismo protector, por lo menos para protegerse frente al COVID en este caso, ¿no? ¿Y cómo afecta la percepción de vulnerabilidad económica y de salud, que supone todo lo que estás comentando de la COVID, y el nivel de constructo para nuestro bienestar, porque estábamos ahí confinados? Claro, esa es la segunda parte, ¿no? Por un lado tenemos que protegernos, para eso la amenaza, sentirnos amenazados es bueno, porque nos vamos a proteger más, pero cuanto más amenazados nos sintamos, más vamos a ver también nuestro bienestar socavado, ¿no? Nos vamos a sentir peor, menos confianza, menos satisfacción, un estado de ánimo más negativo, ¿no? Entonces, podemos decir que la amenaza tiene dos caras. Por un lado, nos invita a protegernos, pero por otro lado, reduce nuestra percepción de bienestar. También en este caso, sabíamos por investigaciones previas que las personas que son capaces de mantener un estilo abstracto tienen un mejor bienestar. Entonces, de nuevo, nos preguntamos si en este caso también ocurriría, ¿no? Y en este sentido, pues encontramos que quienes se sentían menos amenazados tenían mejor bienestar. Eso no era nuevo, era lo esperado. Si no te sientes muy amenazado, pues no sientes que tu bienestar se esté socavando. El problema está en los otros, los que sí, en este caso, sienten esa amenaza. ¿Cómo puede la abstracción protegerles? Bueno, pues encontramos que sí, que aquellos que son abstractos, aunque se sientan amenazados por el COVID, van a tener un bienestar mejor que aquellos que, sintiéndose amenazados, son concretos. De nuevo, la abstracción aparecía también en este caso, por motivos diferentes, un elemento protector de nuestro bienestar. Sobre este estudio, para situar a los oyentes, ¿qué conclusiones destacarías? Bueno, pues en resumen podemos decir que la abstracción es útil, sobre todo allí donde más falta hace, ¿no? En el caso de las personas que sienten una gran amenaza, pues para mejorar su bienestar, y en aquellos que no sienten amenaza, para que se protejan de esa amenaza. Este es un poco el resumen. Sí, y la verdad es que las personas que se centran en el aquí y en el ahora y piensan en concreto, claro, después de las bondades has contado de la abstracción, supongo que también se les puede inducir ese estilo de pensamiento abstracto, ¿no, Pilar? Como te comentaba antes, sobre todo a nivel experimental sí se han probado bastantes tareas que hacen que si a las personas se focalizan en pensar en las últimas razones o las metas finales de las conductas, en por qué hacer las conductas, eso facilita que las decisiones que toman sean coherentes con ellas. Como te señalaba antes, las personas que se enfrentan a una situación difícil, las dificultades, y eso también lo señalaban los modelos teóricos, cuando estás en una situación difícil, lo inmediato es lo que dirige tus decisiones y eso puede acarrear numerosos problemas, sobre todo si estamos hablando de población vulnerable. A mí me gustaría destacar, sobre todo, que ese es el enfoque de la psicología social, que cuando las personas están en situaciones de riesgo y son personas en situaciones de amenaza económica, que están sintiendo esa angustia por no llegar a fin de mes, por no poder atender adecuadamente a la familia, esas personas toman decisiones que a veces son perjudiciales, pero no es porque no sean competentes y no es porque sean negligentes. No es la situación de amenaza la que genera esa toma de decisiones. Eso a nosotras es lo que más nos interesaba, es decir, poner la explicación de esas decisiones inadecuadas en el contexto, fuera del sujeto. Es decir, es la situación de amenaza la que genera esas malas decisiones. Sobre lo que me preguntas de si es posible
Cambiarlo, como te digo, sobre todo a nivel de laboratorio, sí, claramente sí, pensando en el porqué. Estamos trabajando también últimamente usando la focalización en motivaciones trascendentes y también parece que funciona. Y también hay un equipo en la Universidad de Ohio que está trabajando en medir en qué medida las personas podemos autoinducirnos los distintos estilos de pensamiento en función de la situación que tenemos y del problema que tenemos que resolver. Es decir, se están realizando escalas también para medir en qué, precisamente eso, ¿no? Nuestra capacidad para adaptarnos, como he dicho antes, es una dimensión gradual y debemos saber en qué momento nos viene mejor pensar en las consecuencias futuras y en qué momento tenemos que focalizarnos en lo más inmediato. Entonces sí, es posible y se está trabajando en ello, ¿no? La verdad es que es muy importante no culpabilizar. Claro, esa es la clave, no decir que las personas son culpables de sus decisiones, sino ayudarlas a que tomen decisiones más correctas. Sí. Además, estos resultados que nos ha contado Amparo sobre la vulnerabilidad, el bienestar y sé que, claro, se han estudiado otro tipo de factores, que sé que habéis estudiado emociones porque sois expertas durante la pandemia. ¿Y qué resultados, por cambiar un poco también, porque todos estábamos emocionados, aplaudíamos, qué resultados habéis obtenido también durante esta primera fase de confinamiento? Como decía Amparo, decir, el confinamiento y toda la pandemia pues era un reto y era una situación personalmente pues muy, muy angustiosa, pero como investigadoras nos abría la posibilidad, como tú dices, de tomar también medida de las emociones. Y la verdad es que hicimos un estudio también gracias a las nuevas tecnologías online, recogiendo datos de esos primeros momentos, ¿no? desde marzo, sobre varios tipos de conceptos emocionales que a nosotras como expertas en emociones nos interesaba mucho ver las distintas matices de las emociones, ¿no? Preguntamos a las personas qué emociones sentían con más frecuencia ellos personalmente. Les preguntábamos también qué creían que las demás personas con las que interaccionaban fundamentalmente, pues cuando se podía salir en las situaciones de compras y también obviamente por internet y por teléfono, por los WhatsApp, qué emociones creían que las otras personas estaban sintiendo. Y los resultados, curiosamente, nos mostraron que había bastantes diferencias. Si bien las personas reportaban o nos contaban que lo que sentían, obviamente estaban preocupados porque la situación no era para menos, pero también las personas encontrábamos que se sentían bien, que se sentían contentos, alegres por estar en casa, por compartir más tiempo con la familia, también por no estar enfermos, porque las muestras que estábamos utilizando no había enfermos y, sin embargo, las emociones que percibían en los demás no eran en absoluto positivas, no había positivas, eran sobre todo enfado y miedo, ¿no? Y eso tiene sentido porque realmente la pandemia, es decir, cuando interaccionabas con los demás era el tema clave del que todo el mundo hablaba y obviamente lo adecuado era hablar de emociones negativas, no positivas. Por eso había ese sesgo, ¿no? Esa asimetría. Aunque las personas en su casa no se sentían tan mal, cuando se comunicaban con los demás, las emociones que se transmitían y se comunicaban eran más negativas, ¿no? Como te digo, enfado y miedo. Y luego también pues fuimos capaces de recoger unos datos que les tenemos mucho cariño, Amparo y yo, que fueron sobre clima emocional, ¿no? Y hicimos un análisis de con qué emociones estaba asociando el coronavirus, el COVID, en esos primeros meses en los medios de comunicación, fundamentalmente en Internet, para ver un poco qué emociones eran las que más predominaban asociadas al virus. Y ahí encontramos diferencias entre las distintas olas, ¿no? Vimos que, obviamente, pues las personas en determinados momentos de las olas, cuando subían los contagios, pues aparecía el miedo, ¿no? Pero vimos, por ejemplo, cosas curiosas como durante la Navidad pues apareció emociones positivas como la esperanza, ¿no? Que antes no. Claro, estamos hablando en la Navidad del 20, ¿no? Entonces, pues es muy interesante ver cómo esas emociones positivas aparecen precisamente en el momento social que se espera que aparezcan, que es la Navidad, que se asocia con la alegría, con la esperanza, ¿no? Entonces, esos datos de clima emocional también son muy interesantes y a nivel teórico nos muestran cómo las emociones, según el concepto con las que le definas,
pues dan resultados diferentes, ¿no? Que son conceptos completamente distintos y eso, bueno, pues nos pareció muy, muy bonito y muy interesante a nivel teórico también, ¿no? Yo os agradezco tanto a ti, Pilar, como a Amparo, haber compartido con toda la audiencia los resultados tan interesantes de estos estudios en ese tiempo de pandemia. Tal vez, como resumen, se podría destacar que el estilo de pensamiento abstracto puede llevarnos a decisiones más adecuadas en estos tiempos de vulnerabilidad y protegernos ante amenazas tanto de salud, como era pues cuando no se conocía cómo se transmitía, era algo, un virus totalmente novedoso, como también para las amenazas económicas. Muchísimas gracias por haber compartido todos estos resultados y espero que a todos les sirva, sobre todo para saber que ese nivel de pensamiento que todos tenemos y que fluctuamos de un polo a otro, como decía Pilar, se puede trabajar incluso pues con aromas, preguntándonos el por qué y el cómo. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. La profesora de Psicología Social de la UNED, Itziar Fernández Sedano, ha moderado este coloquio junto a Pilar Carrera y Amparo Caballero, profesoras ambas de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, con las que ha profundizado en los resultados de algunos estudios e investigaciones que vienen desarrollando como equipo de trabajo, en este caso relacionado con la abstracción como mecanismo protector en situación de vulnerabilidad económica durante la pandemia por la COVID-19. Entre sus conclusiones, la de que el sentido de amenaza y de vulnerabilidad lleva a personas a focalizarse más en el corto plazo y por eso toma algunas decisiones en mayor o menor medida perjudiciales, lo que han calificado como teoría del estilo de pensamiento o teoría del nivel de constructo. Una idea que sentó las bases en los años 80, que identificaba la acción teniendo en cuenta una dimensión con dos polos que nos ayuda a entender cómo piensan las personas, cómo representan mentalmente las conductas, las acciones, los eventos. Por un lado, un polo que lo llaman abstracto, que representa los eventos fundamentalmente fijándose en las metas finales, en las consecuencias a largo plazo. El otro polo de esa dimensión sería el estilo más concreto. Se centra en cómo se realizan las conductas en los medios o cortos plazos. No todas las personas convergen en un estilo situado entre esos dos polos, lo que implica que una tendencia personal puede cambiar en función del contexto. Seguimos con interés estas investigaciones, por lo que esperamos contar de nuevo con estas tres expertas en psicología social, a las que volvemos a agradecer que nos hayan acompañado aquí, en la radio de la UNED, en Radio 3. Y a todos ustedes también les agradecemos su atención y les recordamos que pueden volver a escuchar este y todos los espacios de la UNED desde nuestro canal multimedia, canal.uned.es, y en YouTube Radio. Gracias por elegirnos.